Una de las cosas que creo que no podemos hacer en la vida es llegar a la parte final de tu vida y decir, chingado, ¿y qué hice de mi vida? Tengo como la idea también de que a veces el cuerpo sí justo manifiesta lo que uno calla, ¿no? O sea, algunos malestares corporales que tenemos son la manifestación de una cosa que no hemos tratado psicológicamente, emocionalmente. Veías que todo el mundo se te estaba muriendo o de repente pues los llevaban a los hornos y ahí terminaba su vida. Entonces tienes una mentalidad o puedes tener una mentalidad de, ¿para qué carajo estoy aquí? O sea, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, si todo a mi alrededor es sufrimiento, ¿por qué sigo aquí, no? Bueno, eso no está en tu control, ¿no? O sea, que alguien te haga sufrir o que el sufrimiento llegue algunas veces no está en tu control. Pero lo que sí está dentro de tu control es saber qué vas a hacer con eso. Hay quien lo transforma en arte, hay quien lo transforma, no sé, en otro tipo de energía, y creo que es algo que tenemos que ir como trabajando. Incluso a lo mejor el estar bien fortalecido mentalmente te ayuda a como que salir de ese duelo más fácilmente. Yo me lo cuestionaba, o sea, porque no sé, no quiero decir que así sea, pero a lo mejor alguien que tiene unas tendencias un poquito más de, ay, es que a mí la vida me trata mal, y ahora... y súmale esto, claro. Entonces como que yo siento que si eres de ese tipo de personas donde a lo mejor te gusta estar como que siempre tirado en el piso y luego te llega un sufrimiento más fuerte, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que te va a hundir todavía más. Hola, ¿qué tal, primas y primos? Bienvenidos a un episodio más de este proyecto llamado Primos Podcast. El día de hoy estoy con mi primo Alejandro. De este lado, Omar García. Gracias a todas las personas que están viendo este video. El día de hoy tenemos un tema bien interesante que lleva por título Más preguntas existenciales. Más preguntas existenciales, porque ya tenías un video. Ya tenemos un video que se llama Preguntas Existenciales y ahora traemos más preguntas, porque el individuo, el ser humano, se compone a través o se va construyendo a través de hacerse preguntas. De esas preguntas, y justo uno de los objetivos por los que nació este podcast o este ejercicio es un poco ir como hablando de las crisis que de repente nos dan a mi primo o a mí, y justo por ahí va la cosa. Entonces, estas cosas que luego estamos ahí como pensando a medianoche y que no puedes dormir, creo que es importante que alguna vez las comentemos. Sí, yo creo que esas preguntas como que aparecen en distintas etapas de nuestra vida. A mí me asaltan de repente en la noche, justo ya cuando vamos a dormir, como que me vienen preguntas existenciales. Pero recuerdo ahora que estamos preparando este episodio que, por ejemplo, las preguntas de hace un año son muy diferentes a las de este, obviamente porque las preparamos para que fueran diferentes, pero por ejemplo las preguntas que me hacía un año ya no me las hago el día de hoy, como que hace un año cuando estábamos empezando este proyecto, como que tenía muchas dudas existenciales, muchas dudas de mi vida, ¿no? Y ahorita como que otra vez empecé a agarrar un rumbo. Este proyecto me ha ayudado mucho, como que me ha servido de terapia para encontrar algunas respuestas, y bueno, ahora tenemos unas nuevas que ojalá nos ayuden para estar mejor el año que viene. Es que esto que dices es bien interesante, porque las preguntas que nos vamos haciendo a lo largo de la vida son diferentes. O sea, cuando estás chavo, pues seguramente te preguntas, no sé, un poco por qué tus papás son tan manchados, ese tipo de cosas, ¿no? Y como que quieres experimentar la libertad y demás, pero llegas a una edad, ¿no? A los 20, quizá 20 y tantos, en donde las preguntas son otras, y llegas a los 30 y son otras, y a los 40, o sea, se van en otro rumbo. Entonces, es bien interesante cómo yo también, ahora que pensábamos en la preparación del proyecto, las que yo planteaba y ahora que las leo, decía, o sea, tienen que ver con lo que quizá pasa a mi alrededor ahora, o sea, con esta nueva crisis quizá, pero con esta cosa que también depende del tiempo, ¿no? Es importante. Pues primo, vamos entrándole a la primera, no sé cuál quieras abordar. Pues mira, tenemos un montón, pero una que me llamó la atención es, a ver, ¿cómo saber si la vida que estoy viviendo es la vida que yo quiero o es la vida que los demás quieren que yo viva o lo que esperan de mí? Ok, a ver, más o menos. ¿Cómo la hacemos ahí? Pues yo creo que esa pregunta, primo, tiene que ver con este cuestionamiento que nos hacemos constantemente de si lo que estamos haciendo realmente en nuestra vida lo hacemos porque queremos o lo hacemos porque no nos queda de otra, ¿no? O lo hacemos porque es lo que los demás esperan de nosotros. Yo creo que ya lo hemos hablado en muchos capítulos, pero cuando las personas se van generando ideas de nosotros o de nosotras, se va generando una expectativa. Okay. Y de alguna manera las personas empiezan a esperar cosas de nosotros, que hagamos cosas, pues, ¿no? Entonces, en algunos momentos creo que sí nos inclinamos a cumplir
las expectativas de los demás, pero cuando queremos darle como gusto a todo mundo y queremos estar bien con todo mundo, a veces puede ocurrir que con quien menos estemos bien sea con nosotros mismos o mismas, ¿no? Creo que va muy en sintonía con algo que platicábamos en el capítulo anterior al anterior, que hablábamos un poquito acerca de que a veces hay como que un camino muy marcado de, pues no sé, tienes que ir, el de meritocracia, es que quería recordar el nombre, el de meritocracia. En ese hablábamos de que a veces hay como un camino definido, ¿no? De tienes que ir muy bien en la escuela, terminar la universidad y eso en teoría te va a llevar a una oportunidad de empleo pues mejor. Y después pues a lo mejor lo que sigue es conseguir una pareja, casarte, hacer una familia, tener hijos y ya, así es como que la vida, ¿no? Tengo por ahí en alguna ocasión también hacía como entrevistas en video a emprendedores y recuerdo una persona que se llama Juan del Cerro que todo esto lo llamaba como el camino amarillo, de pues ya está marcado ese camino amarillo, pero hay personas que a lo mejor pues tomamos como que ese riesgo de decir me voy a salir un poquito de ese camino amarillo, porque lo que puede llegar a suceder si sigues ese camino amarillo que te dicta la sociedad es que eventualmente en algún punto te vas a detener y decir, ah caray, pues he hecho todo lo que me dicen a mi alrededor y la verdad es que no soy feliz, o sea, como que he estado gastando años de mi vida, hice como que todo lo que la sociedad decía, todo lo que venía en el manual y pues la verdad es que no me siento a gusto, ¿no? Sí, eso puede ocurrir, o sea, yo creo que a muchas personas les ocurre, pues, ¿no? O sea, que vas siguiendo como ese manual que te va poniendo la sociedad, perdón, y al final nunca tuviste la oportunidad de escribir tu propio manual, ¿no? O poder hacerle caso a lo que tú realmente querías. Entonces, creo que es algo en lo que, repito, creo que podemos caer muy fácilmente. Simplemente en un trabajo o cuando estamos en estos procesos creativos y demás, de repente sí hay cosas que hacemos un poco por complacer a los demás. Yo creo que siempre es como hay un porcentaje de las cosas que hacemos que no es que las odiemos, sino que sí hacemos un poquito más o muchas cosas las hacemos para para cumplir esa expectativa de las y los demás. Creo que sí nos puede ocurrir. El riesgo está en que todo lo que hagas de tu vida pues sea para complacer a los demás, ¿no? Eso es creo que el gran riesgo. Fíjate que por eso llega de repente eso que le llaman que la crisis de la mediana edad, ¿no? Porque a lo mejor llegas a una cierta edad donde te das cuenta de eso, ¿no? De que seguiste todo lo que dictaba el manual y pues como que a lo mejor te descuidaste y no estás haciendo lo que te interesa. Y pues obviamente como que hay que tener ese enfoque de decir, ¿sabes qué? Pues si hay algunas cosas que a lo mejor lo marca el manual, pero sí o sí se tienen que hacer, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, pues sí tengo que tener un trabajo, ¿no? O sea, si no, ¿cómo voy a subsistir, no? O sea, lo marca la sociedad de que tengamos un trabajo, pero pues es necesario, o sea, necesito tener ingresos. Yo de repente como que cuando estoy editando los videos, como que me he escuchado en varios episodios donde como que doy a entender de que no soy tan, o sea, como que rechazo un poquito el dinero, como que se podría pensar eso, pero no, o sea, sí sé que el dinero es importante, ¿no? Nada más que a veces lo que quiero dar a entender es que pues, a veces como que lo vemos como que es el fin último, ¿no? Y no deberíamos, siento yo, no deberíamos de apegarnos tanto, porque justo eso es como de las cosas que a lo mejor la sociedad es donde te empieza como a calificar o te empieza a decir, ¿sabes qué? Pues para que te vaya bien en la vida, para considerar que lo estás logrando, para considerar que eres exitoso, pues debes de tener como que ingresos económicos buenos, suficientes, que se vea, ¿no? Sí. Y eso, pues luego lo que pasa es que pues tratamos de andar aparentando, aunque no tengamos dinero, ¿no? Y andas bien endeudado y cosas así, ¿no? Y se pierde el control. Y a mí me lleva como otra pregunta, o sea, la otra pregunta que a mí me surge es, ¿qué tanto control tenemos realmente sobre nuestra vida? Es decir, ¿qué tanto sí decidimos nosotros? O sea, en el sentido de que a veces pensamos que tomamos decisiones que son como muy únicas o muy radicales y finalmente creo que terminamos como en alguna categoría de lo que hacen otras personas, ya decir, como en categorías sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, los emprendedores o los de oficina, los informales, los no. Entonces, de repente también eso me ha llevado como a cuestionarme si, porque yo sí he crecido como un poquito con esta idea de ser como auténtico, único, irrepetible casi, sí. Pero luego piensa, también, o sea, hay un montón de gente que es como yo, entonces creo que esa parte es interesante porque siempre andamos como queriendo salirnos del molde
Y no sé qué tanto cuando queremos salirnos del molde, caemos en otro molde, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso creo que es inevitable y Sí. me llega como a preguntarme, bueno, entonces, ¿qué tanto control sí tengo de la vida o de la vida que yo estoy decidiendo vivir? O qué tanto ya hay cosas que, como lo habíamos dicho, no es que sea el destino, sino que el sistema ya las tiene como prediseñadas para ti, ¿no? O sea, que eso sí suena como de Matrix. Exacto. Pero, o sea, pues yo creo que es inevitable. O sea, como dices, a veces quiero ser el diferente, el radical, el que no sigue las normas, pero pues justo caes en un grupo donde están haciendo lo mismo, ¿no? Los anarquistas, los radicales, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor ahí lo que debemos de reflexionar es si lo haces, como dices tú, de forma auténtica, ¿no? Yo te calificaría a ti como una persona auténtica, o sea, como que esta parte que a veces uno anda buscando de no, necesito comprarme como que el último teléfono así y de la marca esta, como que tú, o sea, y lo has dicho aquí, o sea, como que eso no es lo que andas persiguiendo. Yo sí te percibiría como una persona auténtica y tú a lo mejor en tu interior, pues sabes que a lo mejor esa misma autenticidad te ha clasificado ya en un grupo, ¿no? Como que dices, yo no voy a ser los de la borregada que siguen, pero bueno, pues hay un grupo de personas como tú que comparten esos ideales y pues ya no te vuelve único. Pero yo creo que el hecho de que lo hagas de forma auténtica, pues es una decisión que tú tomas de manera consciente y yo creo que sí tienes como que esa decisión o ese poder de decisión, aunque pues único yo creo que no vas a hacer, ¿no? Siempre va a haber como que un grupito de personas que a lo mejor tienen unos mismos pensamientos y unos mismos comportamientos. Sí, no, y a mí, o sea, eso no, ya no es como una pregunta como que me preocupe tanto, o sea, no es como, ay, sí quiero seguir siendo único y repetible, o sea, creo que ya me cayó el 20 de que eso no es posible, pues, o sea, que claro, tiene que ver con, o sea, que sí tiene que ver con esta autenticidad que cada uno maneja, pero también siempre vas a encontrar como tu grupito, como tú lo acabas de decir, ¿no? Entonces, donde ya todos tienen como ciertos estándares y demás, pero a mí luego lo que me da miedo, por ejemplo, con eso es que la gente luego sí se anda creyendo esa parte, ¿no? Que se quiere decir, no, yo soy súper radical, yo no voy a seguir las normas de la sociedad. Y entonces luego caen en cosas como de que ya están siguiendo las normas de otro tipo de sociedad o otra fracción de la sociedad y terminan como encasillándose también. O sea, a mí en realidad lo que me da miedo es que el sistema es como tan cabrón, pues, el sistema, hablando del día, hemos hablado del capitalismo y demás, que para todos nos tienen preparado algo, ¿no? O sea, no quieres ser no sé, eres un godín, bueno, pues ahí tenemos tus productos, o sea, como tu línea de lo que queremos venderte aquí, ¿no? Sí. No, pero yo no quiero ser godín, yo quiero ser no sé, freelancer, no sé, también hay un mercado para ti, ¿no? Así como de, ¡ay! Nos tienen atrapados. Sí, te digo que en alguna ocasión, no me acuerdo quién lo dijo, pero decía, creo que unos comediantes, de hecho, que decían, el capitalismo todo se lo come. O sea, ¿quieres ser el radical que sigue los ideales del Che Guevara? Pues te voy a vender una playera del Che Guevara. Oye, pero se supone que el Che Guevara estaba alejado del capitalismo. Y, no, pues ahí está tu playera de Che Guevara o ahí está tu playera zapatista. Entonces, claro. Todo, o sea, el sistema, como muy bien dices tú, está diseñado para que no te vas a salir de aquí. O sea, aunque tú creas que te sales del sistema, estás dentro del sistema. A mí me genera mucha curiosidad, así como que un estudio sociológico, ver cómo ahora a través de las redes, pues de repente pues cada persona anda expresando su opinión poco fundada, pero muchas veces lo dicen con así una seguridad de que yo soy el chingón y yo soy el auténtico y yo me salgo del molde, ¿no? Otra vez estaba viviendo como que en la televisión, una casa de los famosos, ¿no? Pero hace 2 casas de famosos anterior, como que fue la que volvió como a traer otra vez a Televisa al mapa, donde estuvo Wendy Guevara. Wendy. Y fue así como que, pues todo el mundo andaba hablando de eso, o sea, te metías a TikTok y te empezaban a salir muchas cosas al respecto, ¿no? Y yo me considero una persona que me gustan mucho cosas como, llamémosla intelectuales, pero también consumo mucha basura, ¿no? Sí. Entonces, yo sí me meto y veo a ver quiénes son los participantes y a ver qué, igual con este afán de ver cómo se comportan y eso, pero hay personas que se sienten los puristas dicen, los que ven La Casa de los Famosos, puros incultos, y nacos, exacto. Y yo digo, güey, te conozco, cabrón, tú en tu pinche vida has agarrado un libro, cabrón. Sí, justo, y eso así de, o sea, ya, luego sí sabemos de qué pie coge a la gente, y la gente andando ahí como sus
sus baños de porcelana. A mí también, o sea, me ha pasado, fíjate, o sea, yo no vi la Casa de los Famosos, es algo como que no consumo, pero pues digo, pues quien lo quieran consumir está bien, o sea, pero yo, o sea, yo me agarro mis videos de TikTok o de Instagram y me agarro acá de ver pura babosada, o sea, a reírme, pues, Sí, ¿no? sí. Me gustan estos videos de la gente cayendo, o sea, es una cosa muy básica, pues a mí me puedes tener horas viendo eso y justo piensen de repente algunos amigos que son así como más intelectualoides y de repente, no, pues, o sea, esta cosa que dicen, no, la casa de los famosos, yo no. Y de repente me dice así, ¿ya viste el video donde se están pegando unas señoras en una tortillería? Y de repente digo, "Oh, es lo mismo, pues, o sea, sí, entonces, justo esa parte, entonces, o sea, creo que a mí la cosa como del sistema es que a todos nos tiene cautivos de alguna manera, ¿no? Que a todos nos tiene catalogados de alguna manera y que a todos nos ven de algo de alguna manera. Entonces, cuando, seguramente sí, o sea, mi respuesta a mi pregunta es, sí tengo poder sobre mi vida, o sea, claro, pero debo ser consciente de ese poder, porque a veces lo que hace el sistema es hacernos creer que estamos ejerciendo el poder, cuando en realidad no, o sea, cuando en realidad es alguna decisión que ya tienen ahí como predestinada para nosotros, ¿no? Entonces, si no, justo cuando no conocemos, cuando no sabemos cosas, ahí nos andamos haciendo los figurosos y pensando que somos únicos y repetibles, y no es así, pues, o sea, hay cosas que ya se dijeron y hay gente, luego ve en TikTok que anda gente ahí dando como cátedras de quién sabe qué, y son cosas que ya están en un libro, pues, a nadie está descubriendo el hilo negro actualmente, pues, ¿no? Sí, yo creo que esas posturas, otra vez con este tema de las posturas radicales, a veces es o blanco o negro, pero a veces también es de yo soy superior intelectualmente, Exacto, moralmente, exacto. tranquilo, o sea, a lo mejor no te conoceré de una interacción diaria, pero, güey, o sea, todos somos seres humanos y todos sabemos que tenemos altas, bajas y que nos gustan cosas muy buenas y cosas... Exacto. Y ahí voy a colocar otra de mis preguntas. A ver. Que la pregunta que yo me hago luego es, a ver, ¿por qué nos cuesta tanto como aceptar la igualdad o como, sí, como vernos como iguales los unos a los otros? Lo pregunto porque pienso que todo el tiempo a veces estamos como queriendo destacar o sobresalir. O sea, mucho hablamos de igualdad, o sea, mucho hablamos de que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos y demás, pero en la práctica, ¿qué tanto sí reconocemos o hacemos o ejercemos que todas y todos seamos iguales? Luego nos pasa que, por ejemplo, vemos una persona, no sé, en la calle con una vestimenta que no es la que nosotros queremos y ya estamos juzgando, ¿no? Sí. O luego pasa que estamos en, no sé, en la clase o en un equipo de trabajo y nunca, siempre está el típico que quiere ser líder ya, o sea, y está bien, pues, ¿no? Hay líderes natos, pero como que quiere siempre darse como a notar más que los demás, ¿no? Sí. Entonces, ahí me pregunto esa parte y me conflictó mucho esa pregunta, porque para mí, Omar, luego ese es el problema en las sociedades, o sea, cuando la gente no reconoce o no quiere trabajar en esta igualdad, luego ocurren justo estas sedes, este impulso por querer tú gobernar o querer tú ser más que el otro, y ahí para mí es donde se empieza a descomponer la cosa en la sociedad. Creo que tratamos el tema en el episodio de los miedos a los prejuicios, ¿no? Que yo creo que es por un lado, es estas ganas de querer ser único, que era lo que platicamos ahorita, de destacar y ser, yo soy diferente a, pero también a veces es un miedo a lo desconocido. O sea, si yo en mi círculo conozco a puras personas que se visten, digamos, normal, pues eso es como que lo que yo traigo en la mente. Cuando yo veo algo diferente, como que me empieza a saltar, ¿no? Como de, no, eso está mal. Pero digamos que a lo mejor eso, creo que lo mencionamos en ese episodio, a lo mejor ese primer pensamiento es hasta cierto punto normal, porque como que te choquea, no estás acostumbrado a eso. Estás en un círculo donde estás acostumbrado a ver cierto tipo de personas. Cuando te muestran algo diferente, acá, o sea, como que sí te saca. Pero el siguiente paso inmediato debería de ser, a ver, no es algo que yo conozca en mi círculo cercano, pero pues vamos a conocerlo antes de juzgarlo, ¿no? Claro, o sea, claro. No me puede ir de cero a prejuicio ya, ¿no? O sea, luego de no te conozco, te voy a juzgar, ¿no? O sea, una de las cosas que yo creo que nos sucede muy frecuentemente es que justo como que en las redes sociales o en la televisión nos muestran como que esos
esas normalidades, ¿no? Esas personas normales. Entonces, cuando vemos cosas diferentes, no estamos acostumbrados a ellos. Entonces, creo que hace falta como que esa diversidad, que también a lo mejor la hemos criticado en este mismo espacio, a lo mejor esa inclusión forzada a veces en películas, ¿no? Claro, claro. Ahora la sirenita que sea morenita negra, ¿no? Pues a lo mejor lo vemos como algo mal porque tenemos la idea de que pues, crecimos con una sirenita diferente. A lo mejor la crítica que dijimos en ese momento es, pues nos gustaría que mejor crearan nuevas historias donde se hable de una diversidad, claro, y no hagan unos refritos, pero bueno, creo que horrorosos. Creo que el punto es, necesitamos como que empezar a ver como que ese abanico de diversidad para decir, a ver, no todo es un güey mamado, guapo de telenovela que va a salir, sí, claro, con una guapa acinturadita, así que hay un montón de diversidad de cuerpos, de maneras de vestir, de ideologías, pero pues tenemos que estar abiertos a conocerlas, ¿no? Sí, y aparte creo que otro tema es como, también ya lo mencionabas en otro capítulo, no me acuerdo ahorita cuál, no nos han educado para compartir también, o sea, nos han educado como para acumular, ¿no? Cuando yo acumulo riquezas, pues las acumulo para mí, porque son mías, yo me las gané y no comparto. Cuando acumulo conocimiento, muchas veces ocurre que yo es mío, no lo comparto, ¿no? O sea, vamos a casos como muy banales, quizás, o sea, las señoras que no comparten sus recetas de comida, por ejemplo, ¿no? Okay. Ya he visto los maestros que no comparten sus trucos para tener a los grupos ordenados, ¿no? Es decir, hay una poca cultura de poder compartir, ¿no? O sea, okay, y eso creo que, porque creo que detrás de eso está como si el deseo como de ser más que los demás o como de sobresalir. Okay. Y a mí eso me preocupa, o sea, más que mirar a la diversidad, porque yo puedo ver a la diversidad, quizá la diversidad okay, como bien, decir, sí, pero en el fondo yo pensar, claro, pero yo soy superior a ellos. O sea, es decir, sí, son, qué bueno que todos son diversos y demás, pero o sea, ese pensamiento a mí me causa como, o sea, para mí es como una de las razones por las que el mundo es tan desigual y por las que nos cuesta tanto trabajar como en la justicia y en la equidad. Cuando uno empieza a ganar más dinero, creo que pocas veces nos detenemos a decir, bueno, ahora que ya tengo como mis necesidades satisfechas, las mías, quizá con ese dinero puedo compartir y hacer que otras personas puedan como lograr sus necesidades, ¿no? Cubrir sus necesidades. Y eso no pasa. O sea, decimos, nosotros pues ya lo acumulamos, no, pues es que es mío, ¿no? Ya, sí. ¿No? Pues, y vas acumulando. Y luego llegamos a estos, que lo hemos platicado, estos como sin sentidos, ¿no? De estos magnates que tienen, o sea, que tienen el dinero para sobrevivir de aquí a 4 generaciones de su familia y dónde está la igualdad y dónde está eso de que todos somos iguales y somos hijos de Dios. O sea, se empieza como a distorsionar mucho y creo que para mí sí sigue siendo como una de mis grandes preguntas sin resolver, pues, o sea, ¿por qué nos costará tanto reconocer y trabajar en esa igualdad? Creo que es una pregunta que yo por lo menos ahora no encuentro la respuesta. Me parece un buen punto esto como para reflexionar de que pues siempre queremos ser más y creo que también impulsado por el sistema, ¿no? Sí, exacto. Tú eres mejor, tú eres único, tú debes de ser más. Entonces, pues como bien dices, cuando lo hablábamos en el capítulo de meritocracia, cuando digamos que llegas a ese lugar donde tienes una mejor posición económica, pues te olvidas de esa gratitud con los demás, porque dices, si yo estoy aquí es porque me lo gané, pero pues te olvidas que hay muchos factores a tu alrededor. Y una de las cosas es que yo pienso que debemos como de regresar a como tener un pensamiento de comunidad, de compartir. Y yo insisto que yo a lo mejor lo digo aquí, pero no lo aplico. O sea, yo me acuerdo que años atrás, a lo mejor en la época de nuestros papás, era muy común que pues saludabas al vecino o conocías por lo menos el nombre del vecino y a varios a tu alrededor. Y yo creo que eso se va perdiendo y pues te hace como volverte muy individualista y a veces sí es necesario como que tener el contacto de los vecinos, sí, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues ya sea a lo mejor para un desastre, a lo mejor de que, oye, pues se metió a robar tal, pues hay que ayudarlo, ¿no? Pero también a veces como para temas de, no sé, tenemos unos vecinos al lado que es una familia muy grande, o sea, como que todos los hijos se quedaron ahí y ahora tienen a sus familias dentro de esa casa.
pero los papás ya fallecieron y fallecieron creo que el año pasado o hace 2 años. Y cuando fallecieron, pues los hijos fue de que les prepararon como que los velorios y los rezos y eso, e invitaron a mis suegros. Y yo sé que es un momento como difícil, pero a la vez como que se refleja una bonita comunidad de decir, pues los acompañé en un momento complicado. E insisto, es algo que yo digo, se debería de hacer, pero a mí me invitaron a los rosarios y yo no fui, ¿no? Entonces, digo, o sea, por eso como que nos estamos despegando más como sociedad, por eso ya no vemos como a veces las necesidades de los otros, porque mientras yo esté bien en mi mundo, mis cercanos estén bien, los demás me da igual, ¿no? Que también lo veíamos en el capítulo que hicimos sobre la felicidad, ¿no? Decíamos que lo que arrojaba el estudio que leíamos sobre felicidad decía que por lo menos en México mucha gente se siente feliz o se considera feliz, pero solo considera como bienestar su contexto inmediato, o sea, no piensa en la sociedad en general, solo piensa en las personas que tiene a su alrededor, ¿no? A su mamá, papá, o sea, su contexto inmediato. Y mientras ellos están bien, están felices. Si algo les llega a pasar a ellos, ya son infelices. Pero entonces es nuevamente esta parte de seguimos funcionando como en núcleos cada vez más cerrados, ¿no? Y nos cuesta mucho trabajar. Esta palabra que tú dices es bien interesante o bien importante. La de comunidad, o sea, ¿hace cuánto no hacemos comunidad? Somos una sociedad. De ahí a que vivamos en comunidad hay un abismo de diferencia, hay muchas cosas. Vivir en comunidad implica otras cosas que quizá nosotros ya ni experimentamos, o sea, o que experimentamos poco y las nuevas generaciones, puta, pues menos. O sea, esto que ahora llaman las comunidades como las de las redes sociales y demás, son una cosa distinta, o sea, que está ahí la cosa de comunidad, pero en realidad comunidad tienes como... Recuerdo mucho yo el origen del etimológico de la palabra comunidad, que era tener como algo en común, o sea, como compartir cosas en común y a partir de eso trabajar como en una comuna, o sea, por allí iba la cosa según yo, cuando leía mucho, cuando estaba en la universidad, pues, y era eso, o sea, cuando tú encuentras algo en común cuando estableces un punto en común con alguien, la relación se va como casi en automático a buscar el bienestar de todas y todos los de esa comunidad. Eso ya no existe, o sea, eso ya lo hemos perdido y es como bien complicado porque yo por lo pronto no veo como, o sea, como cómo echar el tiempo atrás y más bien como ahora en estos tiempos reconstruir esa vida en comunidad. Es complicado. O sea. Es complicado y sí, a lo mejor yo también soy parte del problema de manera como un poquito a manera de broma. Yo le digo a mi esposa que me gustaba vivir en el lugar donde vivimos porque nadie me conocía. Le digo, entonces no tenía que saludar a nadie. Le digo, pero pues ya han pasado tantos años, entonces ya hay gente que me ubica, entonces ya me empiezan a saludar y obviamente yo regreso el saludo siempre, ¿no? Pero yo no soy el que ande ahí como... Sí. Créanme que soy amable, a pesar de todo lo que digo. Sí. No, yo sé que es muy... sí. Cuando me saludan, los saludo, pero a veces ya lo ubico y digo, a lo mejor yo debería de ser el que da el primer paso para saludarlo y no lo hago. Les he contado que en las mañanas salgo a correr. Entonces, hoy le decía a mi esposa, le digo, ya ahí en el lugar donde corro, ya me conocen 3 personas, ya me saludan, tengo que cambiar de lugar. Sí. Pero, o sea, yo sé que estoy mal, o sea, que debería de como que fomentar esa comunidad. No, pero es que no, o sea, no es solo tú, no eres solo tú, o sea, somos todos, y a mí también me pasa, o sea, de repente, a veces como que siempre pensamos, ¿no? O sea, que luego como entre más nos conocen más, como que empezamos a establecer un vínculo y es otra cosa. Creo que a veces también generar vínculos nos da mucho miedo actualmente, o sea, cada vez nos da más miedo generar vínculos, pero vínculos reales, o sea, no los vínculos de darle like o hacerte seguir a una persona en Instagram y que te siga, no, un vínculo real de esos que implican un compromiso. Creo que nos da cada vez más miedo, ¿no? Fíjate que yo me quedé mucho con un TikTok que hicimos. Vayan a seguirnos a nuestra cuenta de TikTok, Primos Podcast, donde hablábamos de que cómo a veces, a pesar de que en nuestro Facebook tenemos 100 y tantos amigos, nos sentimos solos o miles. Y ya nos sentimos así como que inseguros de poder tomar el teléfono y decir, ¿sabes qué? Pues el día de hoy quiero hablar contigo, o sea, pero quiero hablar profundamente. Claro. Más allá de un chat de decir, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Y ya, ¿no? Como que se pierde ese vínculo o le tenemos temor o siempre andamos ocupados porque,
No, pues igual, me ha pasado a mí y me pongo como mal ejemplo. De repente es así de, le debería de hablar a mi amigo. Mañana le hablo. Y ya llegaron las 8 de la noche. No, ya es tarde, ya mañana. Se vaya a incomodar. Se pasa, y pasaron meses y nunca platicamos. Entonces, esos vínculos profundos que también los hemos mencionado mucho aquí, se están perdiendo, no los estamos fomentando. Y estas conversaciones, por eso a mí me gusta mucho este proyecto, porque estas conversaciones es muy difícil que se den. O sea, ya así como que platicar un tema interesante, ya es muy difícil encontrar unos espacios para platicar así. Yo sigo a la cuenta de Backdoor en YouTube. Vayan a ver Backdoor, seguramente les va a divertir. Muchos son de comedia, ¿no? De comedia, pero tienen justo uno de niveles como de amigos, ¿no? Y entonces, si no mal recuerdo, están dos de las canciones diciendo, oye, es que quiero que me acompañes como a tal lugar. Y dice la otra, no. Nuestra amistad no es de ese tipo. O sea, nuestra amistad es tipo, vamos a echarnos una chela y demás, pero no hemos llegado al punto donde tú me pides que cuide a tu mamá o a tu tía porque tiene cáncer. Eso no lo vamos a hacer todavía. O sea, eso es otra cosa. Y entonces, o sea, claro, siempre están riéndose, te da mucha risa, pero sí, en realidad siempre tienen como una crítica o algo así, una cosa como que te hace al final decir, no, estamos bien loquillos, ¿no? O sea, porque justo ellas hablan como de profundidades de vínculos y al final dicen, no, mejor vamos a dejarlo por encimita, ¿va? O sea, dejémoslo siempre por encimita el vínculo y eso causa risa, pero en la realidad creo que sí es bien triste porque esos vínculos reales no están ocurriendo y entonces creo que eso es algo que nos va costando mucho. Yo lo ligo con una pregunta que tú propusiste, que es la de, o sea, que creo que va por ahí un poquito y la podemos ir enlazando ahorita, esa cosa de qué le quiero enseñar a mis hijos, decir esto a tus hijas o a las personas que tengo a mi alrededor, ¿no? O sea, esa es una cosa que ahorita vamos a conectarla, pero a ver, tú, ¿en qué sentido formulaste esa pregunta, primo? Sí, a ver, un día ya no vamos a estar acá y hoy afortunadamente gracias a la tecnología, pues como que ya vamos a dejar mucho contenido, ¿no? O sea, el día que yo no esté ahí van a tener videos de robótica, van a tener este canal, van a tener muchísimos TikToks, ¿no? Entonces ahí hay contenido de Omar para rato, pero a lo mejor con mis personas cercanas, con mis hijas, con mi esposa, con mis primos, pues a lo mejor, ¿qué dejé a lo mejor de profundo, ¿no? Pues a lo mejor que piensen que esta parte de que hay caminos alternos en la vida, ¿no? Platicábamos al inicio de este episodio del camino amarillo que te dicta la sociedad lo que tienes que hacer. Y yo en varios momentos me he salido de ese camino amarillo, luego lo retomo, pero esa parte me gustaría que a lo mejor se quedara de decir, a ver, trata de seguir tu pasión. Y a veces es bien romántico decir, sigue tu pasión, pero a veces es bien complicado porque ni sabes cuál es tu pasión, que a mí me ha pasado, claro. ¿No? Este proyecto lo empezamos así, como que yo estaba medio perdido, por eso te decía hace ratito, como que estas preguntas ya las siento un poquito diferentes, porque en aquel momento sí me sentía un poquito más perdido, ¿no? Entonces, de repente es como, pues si no lo conoces, trata de explorar distintas cosas, o sea, una de las cosas que creo que no podemos hacer en la vida es llegar a la parte final de tu vida y decir, chingado, ¿y qué hice de mi vida? O sea, yo creo que eso no me va a pasar, amigo. Espero que no me pase a mí, porque de alguna manera yo he tratado, como, insisto, de salirme de ese camino, de ir a buscar, de decir, ya probé aquí, no es lo mío, me voy para acá, ya lo probé, no es lo mío, me voy para acá. ¿Saben qué? Ahora de las dos cosas no es tiempo perdido, porque las dos cosas que agarré ahora me sirven para este nuevo proyecto. Entonces, ese tipo de cosas que digo, ¿saben qué? Que vean que se puede como que ir buscando, pero vea como que capitalizando eso, ¿no? Y luego conectas. Luego conectas. Y creo que ahí lo que tú te estás preguntando en realidad es algo que los seres humanos nos preguntamos, que es esto de la trascendencia. O sea, si mi existencia va a ser trascendente, ¿no? O sea, creo que va un poquito por ahí, ¿no? Cuando uno deja un legado o un aprendizaje en los demás, ya como que trascendiste, o sea, ya es como de, lo lograste, ¿no? O sea, en los dichos de los maestros es un poco, si logras que un chamaco te recuerde o haya aprendido algo, ya fregaste, o sea, con uno de todos los que, todos los que trabajamos, con uno que haya aprendido algo de ti, como que ya, pero creo que la necesidad ahí es como esta trascendencia, o sea, decir, ¿qué va a pasar con
con qué legado voy a tener, ¿no? Muchas veces el legado han sido los hijos, ¿no? Ahora los que decidimos no tener hijos, o sí, pues, o que no se puede tener hijos, el legado va en otro sentido. Entonces, esta necesidad como tuya o esta pregunta que te haces de dejar algo de aprendizaje en los demás, tiene que ver con esta cosa, ¿no? O sea, Sí, que sí. también tiene que ver con otra pregunta, o sea, ¿qué se va a decir de mí cuando muera, no? ¿O qué va a quedar de mí cuando muera? Creo que es una cosa bien interesante. Y yo lo ligo con la pregunta anterior porque creo que estamos equivocando luego el camino. O sea, a ver, si nos sigue preocupando como seres humanos ser trascendentes, ¿no? O sea, creo que es algo que nos preocupa. A mí también me preocupa, o sea, como, ¿qué se va a decir de mí? ¿O qué voy a dejar como de herencia a este mundo, no? Ajá. Y luego entonces, cuando no trabajamos estos vínculos, a estos vínculos a los que luego les subimos, o sea, creo que cuando generamos vínculos de ahí puede ir como la trascendencia o dejar enseñanzas ahí, pero si no, no, y entonces no estamos trabajando vínculos, entonces luego creo que sí corremos el riesgo del final cuando nos moramos ser intrascendentes, pues. Sí, que es esa parte otra vez del círculo cercano, ¿no? Ajá. O sea, yo lo comentaba, a lo mejor mis hijas, mis primos, a lo mejor que me recuerden, pero a lo mejor pues tenemos un círculo un poquito más amplio, ¿no? A lo mejor amigos con los que no hemos formado esos vínculos o no hemos alimentado como que esa plantita de la amistad. Y entonces, pues a lo mejor cuando te vayas va a decir, pues era bueno en el cotorreo era bueno, echándose una cerveza era bueno, pero a lo mejor no generaste como ese vínculo de que diga, bueno, pues ya pues ya no está aquí, o sea, sí, claro. ya pasó, o sea, como que esa trascendencia. Y que por otro lado, por ahí también algunos dicen que pues como seres humanos, como seres pensantes, como que nos damos mucho, nos creemos mucho, ¿no? Como de, vamos a dejar un legado y vamos a tener una trascendencia. Y al final, pues ya, dicen, pues así como te enterraron, pues las personas ya están pensando en qué van a comer en ese momento, ¿no? O sea, así es claro, así es la vida. Así es la vida, ¿no? Entonces, por un lado, por supuesto que en lo personal me gustaría como que dejar un legado o que se me recuerde por algo positivo, ¿no? Pero también por otro lado hay que entender que todo es tan efímero y que lo mejor es tratar de construirlo acá y tratar de formar los vínculos acá en este momento en el que estamos vivos y que estamos respirando y tratar de compartir conocimiento si queremos compartir conocimiento, porque después ya no vas a tener tu control de ello, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ahí se quedará algún recuerdo tuyo, pero pues, quién sabe si se le puede llamar un legado así trascendente. Claro, ¿no? Claro, y a lo mejor sí dejamos, o sea, después cuando la gente ve estos videos va a decir, sí dejaron algo bueno, van a decir, dejaron pura cochinada. Pura cochinada, exactamente. Entonces, es una pregunta bien interesante porque justo yo en esa parte, esa nunca me la he planteado, por ejemplo, o sea, hasta ahorita no me la he planteado. Creo que, o a lo mejor porque yo como soy docente sí pienso que de repente ahí ya he dejado algún legado de alguna manera, pues, sí. Pero en el momento actual no es algo como que tenga como esa preocupación, esa pregunta latente. Sin embargo, creo que todos en algún momento nos la vamos a llegar a formular, ¿no? Entonces, creo que también viene el sentido de, entonces, pues como que hagamos como, o elijamos un camino no correcto, sino un camino que sea adecuado para nosotros y nosotras, porque quizá lo que tenemos que enseñar, quizá nuestro legado va a ser la autenticidad, ¿no? Un poquillo, o sea, puede ser, ¿no? Se me ocurre ahorita, ¿no? Que nuestro legado va a ser que la gente al final diga, bueno, pues estaba loco, no le sabían cosas, pero era auténtico, ¿no? Pero decidía esto que tú haces, ¿no? O que tú has narrado muchas veces. Pero tomó la rienda de su vida y decidió ya no ir a trabajar a una oficina porque su objetivo era otro. O sea, creo que eso es bien importante y yo creo que eso va a ser algo que sí va a dejar huella, pues, ¿no? O sea, por ahí va la cosa, creo. Sí, en esta parte que hemos mencionado, tanto en este episodio como en otros, de esta acumulación de riqueza, pues sabemos que cuando ya no estemos aquí, pues eso no te lo vas a llevar, ¿no? Y también qué bueno que a lo mejor le puedas dejar algo económico a tu familia, ¿no? Pero también hemos visto que luego dejar algo económico o propiedades se vuelve un problema para quien lo recibe, ¿no? Quien lo hereda. Pero este tipo de cosas de a lo mejor un consejo, un conocimiento, un legado, pues ese queda como que es un poquito más profundo. Ese pues no te lo vas a llevar y no se van a pelear por él, ¿no? Porque ahí va a estar. Entonces, por ejemplo, en esta parte o en esta pregunta de qué quisiera compartir, pues como te decía, es esta parte de a lo mejor sí puedes como tomar las riendas de tu vida dentro de lo que cabe,
porque ya platicamos también ahorita de que pues el sistema está diseñado para, ay, güey, ¿te crees el emprendedor? Pues mira, tenemos aquí un grupo de emprendedores para ti. Pues sí, sean amigos. Sean amigos. Fíjate que, por ejemplo, en ese tema de los emprendedores, pues a mí me cayó tiempo después así como que el 20 de decir, claro, a huevo, o sea, como que también te están impulsando a ser el emprendedor porque pues te sales del camino y ya es una carga social menos, ¿no? O sea, de seguridad social, a ver, güey, ya no te tenemos que estar pagando, güey, eso es de este lado. Puede ser, Entonces dices, güey, o sea, como que el sistema está ahí, o sea, te va a aprovechar, o sea, tú crees que estás tomando decisiones, pero no, el sistema ya lo tiene. Pero bueno, dentro de estos conocimientos que me gustaría compartir, es la parte de cómo tomar tus decisiones, pero esto a lo mejor de tratar de ser auténtico, que eso también es difícil, o sea, es como que fácil decirlo, pero es tratar como de ser congruente con tus pensamientos, con tus acciones, y es a veces complicado, o sea, lo que platicamos por ahí en un episodio de a veces te traicionas a ti mismo, porque a lo mejor tu pensamiento aquí te dice, no hagas eso, y vas y lo haces. Entonces, ese tipo de cosas, pues como que a lo mejor tratar de como que decir, a ver, yo la regué mucho, o sea, tú trata de ser más auténtico y seguir como que este tipo de cosas como que lo que tú traes aquí en el pensamiento, lo que tú dices, pues vaya en congruencia con lo que haces, ¿no? O sea, ese tipo de personas con las que platicamos hace ratito de, yo no veo La Casa de los Famosos, güey, pero estás viendo otra cosa peor, güey. Igual es basura, pues. Igual es basura y te estás como subiendo en un ladrillo de superioridad moral y, güey, no te queda, ¿no? Sí, claro. A lo mejor otra enseñanza es, pues, tratar de ver por los demás, ¿no? O sea, a lo mejor esta comunidad que en esta generación se perdió, a lo mejor tratar de recuperarla, ¿no? A veces como que yo digo, yo debería estar apoyando algún tipo de causa social, ¿no? A lo mejor ser el güey que se va a plantar arbolitos, ¿no? O, pues, por lo menos a lo mejor ahí ser el que recoge basura en tu colonia, algo. La verdad es que no lo hago. Entonces como que ese tipo de cosas, decir, no, haz más cosas buenas por tu comunidad, no seas como yo, ¿no? Saluda a los vecinos, sí. Pero tú sé el que los estás ahí buscando y saludando. Claro. A lo mejor ese tipo de cosas serían las que quisiera transmitir, ¿no? Y yo creo que uno va encontrando como sus causas o su causa a diferentes momentos. Sí. A mí, yo por ejemplo, ahora ando muy o sea, como que mucho tiempo yo veía a los perritos como pues, un animalillo más, ¿no? Creo que ahora ando más involucrado en esas cosas y creo que haya encontrado como una causa, pues, ¿no? La otra vez platicaba con mi pareja y él dice que mi causa son los estudiantes, ¿no? Y también es cierto, o sea, los estudiantes. Y de repente me dice, es que te preocupas mucho por eso, es que hay cosas que están como perdidas, o sea, no se puede hacer nada por ese muchacho. Y entonces yo siempre estoy así, no, a ver, relájate, sí se puede. Y entonces luego él me decía, me dice, es que quizá a veces me siento como que yo no abrazo tu causa y me siento mal, pero o sea, a él no, como que no le nace, pues. Sí. Yo le decía, a ver, tú tienes la de los perros, que es la que yo luego ando ahí copiando, pero, ¿sabes? Lo que pasa es que también creo que, y lo decíamos, no podemos tampoco cargar con el peso de todo el mundo, entonces creo que es adecuado también, no es un pecado, cada quien agarrar como una pequeña causa y trabajar ahí, o sea, si en realidad si todas las personas de este mundo agarráramos una causa como para colaborar, bueno, pues seguiría sumando. La bronca es que hay quien se la pasa viviendo en el egoísmo y no abraza ninguna causa social ni demás. Entonces creo que ahí está el problema, pero creo que la pregunta es, igual en esta etapa o en este proceso que hemos planteado mucho de irnos reconociendo o conociendo a nosotros mismos o nosotras mismas, en ese reconocimiento quizá podemos ir como abrazando diferentes causas y pues va a estar bien, o sea, en algún momento va a desembocar en algo bueno. Y la otra cosa que decíamos, como esto que hemos dicho mucho del sistema, tampoco creo que debemos tenerle como miedo al sistema y al capitalismo, finalmente aquí vivimos, ¿no? Claro. Creo que de lo que se trata es como de ir sorteando lo que es la famosa ola, ¿no? O sea, como irnos moviendo entre las olas del sistema y sacando provecho, porque también es real que pues aquí estamos, hay que sacar provecho o hay que también tratar como de ver el lado bueno de algunas cosas, ¿no? Y estar como ahí viviendo y aprendiendo a surfear ese sistema. Creo que es una de las virtudes, que no nos arrastre, tú lo has dicho mucho, que no nos arrastre la ola, sino más bien ir surfeando de repente. A veces sí nos va a dar una revolcada, pero, sí. pero es que creo que justo ese es un gran conocimiento que queremos compartir y que a lo mejor lo hemos mencionado,
que es el hecho de, pues, detente un ratito a pensar, porque el sistema está ahí y está jugando contigo. Entonces te das cuenta que el sistema está jugando contigo, pero si eres consciente, porque a veces pues nada más vas por la vida y dices, yo me creo el independiente y eso, pero no te das cuenta de que estás como siendo manipulado ahí como títere del sistema. Entonces, cuando desarrollamos como este pensamiento un poquito más crítico, pues sí te detienes un momento y decir, caray, o sea, estoy como un pinche hámster aquí en la ruedita, me voy a salir tantito de esa rueda y voy a ver el panorama completo. Y es ahí donde puedes tomar decisiones. Insisto, decisiones dentro de un marco que ya está diseñado, ¿no? Donde a lo mejor no es tan fácil salirte o es imposible salirte, pero sí hay una posibilidad de tomar decisiones y de incluso sacarle un provecho, como tú dijiste, ¿no? Sí, claro. De repente decir, ¿sabes qué? Pues las reglas están así, pues voy a jugar con esas reglas o esta regla me la voy a saltar un poquito, ¿no? Sí. Entonces, pero a veces cuando nada más vas como ahí por la vida, como la borregada, es difícil. El sistema definitivamente te está manipulando. Te absorbe y te come. Sí, entonces ahí es como las conclusiones sobre el sistema, vaya, pues, y lo que hemos como tratado de hacer en estos episodios. Hay otra pregunta que quiero plantear. Primero es una que me he estado como que he estado pensando últimamente, no sé, en el que vemos tanto sufrimiento de repente como en el mundo, vemos tanto como dolor, vemos tantos conflictos, ¿no? Entonces de repente pienso, o sea, si el sufrimiento tendrá algún propósito, ¿no? Es decir, como qué nos está queriendo decir, o sea, o qué nos está queriendo comunicar, por ejemplo, ¿no? Yo de repente sigo algunas cuentas o más bien tengo como la idea también de que a veces el cuerpo sí justo manifiesta lo que uno calla, ¿no? O sea, algunos malestares corporales que tenemos son la manifestación de una cosa que no hemos tratado psicológicamente, emocionalmente y tal y tal. Pero de repente hay cosas en el mundo, o sea, o en el alrededor que cuando yo veo a la gente sufrir, ¿no? Por cosas que a lo mejor no se provocaron o cosas que escapan de este marco que luego decimos como de control, pues sí me pregunto, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿O qué podemos construir a partir como del dolor? Es una cosa que a mí últimamente como que me está como pegando, pues, o sea, no tanto el dolor, pues, o sea, sino más bien como la pregunta de qué se puede hacer con el dolor, o sea, de qué manera lo podríamos como aprovechar, no sé, o sea, no sé ahí, que tú como lo ves, primo, a veces dicen que del dolor aprendemos más, pero a veces nada más duele y no se aprende mucho. Pues mira, es bien interesante. Por un lado, veo este tema de nuevamente qué puede estar en nuestro control. A mí, por ejemplo, me ha pasado que tengo unas semanas así como que muy fuertes de trabajo y como que estoy tan concentrado en el trabajo que digo, pues, mi mente enfocada en el trabajo. Y luego se baja el trabajo y mi cuerpo lo resiente. O sea, empiezo claro, con la gripe o dolor en la espalda, cosas así, ¿no? Y digo, ok, pues, o sea, como que mi cuerpo está diciendo, te pasaste, ¿no? Claro, ahora claro. déjame alivianarme, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, pues a lo mejor está, digamos que en tu control, entre comillas, porque pues si hay trabajo, hay pues trabajo, hay que ¿no? darle, sí, claro. Pero pues a lo mejor a veces, pues darte unos breaks de 10 minutitos y decir, ¿saben qué? Pues me voy a relajar tantito, me voy a acostar, voy a estirar las manos. Pero hay cosas que son, siento yo que están bien fuera de nuestro control, ¿no? O sea, temas como las guerras que están sucediendo y las personas que están sufriendo allá y dices, ¿cómo se puede ayudar o qué enseñanza les va a dejar? Pero hay personas que a lo mejor a través de la historia nos han enseñado que incluso en esos momentos tan oscuros algo se puede rescatar, ¿no? En esta historia de Viktor Frank y su libro de El hombre en busca de sentido o El hombre en busca del sentido de la vida, algo así. Es un psicólogo que fue una persona que estuvo en los campos de concentración nazis. Uh-huh. Y entonces relata su historia de cómo pues, fue un preso en esos campos nazis y pues no les daban prácticamente de comer nada. Los ponían como que a limpiar así, por ejemplo, las letrinas y era así como pues casi prácticamente todos descalzos. El que tuviera zapatos era así como que un lujo. Y cuando alguien se llegaba a morir, que se morían bastantes, claro, pues lo primero era, si tienes zapatos, quítaselos. Y era andar con los zapatos para no estar así como que claro, en la suciedad. Y de alguna manera era saber que, o sea,
veías que todo el mundo se te estaba muriendo o de repente pues los llevaban a los hornos y ahí terminaba su vida. Entonces tienes una mentalidad o puedes tener una mentalidad de ¿para qué carajo estoy aquí? O sea, ¿qué sentido tiene la vida? O sea, si todo a mi alrededor es sufrimiento, ¿por qué sigo aquí, no? Y a pesar de todo esto, pues esta persona como que relata que pues era un pensamiento donde trataba de ser positivo a pesar de toda la adversidad, de decir, esto en algún momento se va a acabar. Y bueno, afortunadamente para él se acabó, terminó la guerra, lo liberaron, pudo como que escribir como que su historia y de alguna manera él trascendió porque hasta la época se sigue hablando de él. Otro ejemplo por ahí es el de Nelson Mandela, que estuvo como igual recluido cuando en Sudáfrica pues tenían mucho este tema del racismo y él estuvo muchos años. Y él, a pesar de que estuvo en la cárcel, de que lo trataron mal, de que sufrió ese racismo, pues también como que se mantuvo como que firme en cuanto a su mentalidad y pues llegó a ser presidente de Sudáfrica. Y dices, ¿cómo a pesar de tanta adversidad te mantienes fuerte mentalmente? Creo que si lo logras pasar, pues te va a dejar mucha enseñanza todo ese dolor. Pero son casos así como que muy, muy extremos. Claro, o sea, el decir, sí se puede, porque ellos lo lograron, es así como decir, sí puedes llegar a ser rico a pesar de que vengas de la condición más baja, ¿no? O sea, se va a dar, eventualmente va a haber ahí algún caso de éxito, pero es bien complicado. O sea, yo sí la verdad me pregunto, ¿qué se puede sacar de todo ese mal? No sé. Sí, no sé. pero creo que, no sabes, pero al final das como mucha luz mucha claridad sobre el tema, porque creo que algo que hay que reconocer primeramente es que es temporal. O sea, todo es temporal en esta vida, ¿no? O sea, nada es para siempre, incluso la vida misma no es para siempre, pues. Entonces, seguramente las etapas de sufrimiento, son temporales, no van a durar. Pueden durar más o menos, pero no son para siempre. Entonces creo que esa es una parte importante, porque luego salir de ese sufrimiento es bien complicado, ¿no? Y luego que nos gusta también luego andar flagelándonos solitos y solitas y sufrir más y echarle más sal a la herida o limón a la herida. Bueno, eso es una cosa de los seres humanos bien curiosa. Pero creo que una parte importante es esto, ¿no? Reconocer que va a pasar en algún momento, ¿no? Y después de eso, tratar como de transformar esa energía, ¿no? O sea, finalmente eso que está ahí, pues como para qué me sirvió o qué puedo aprender, ¿no? Esto también que hemos dicho un montón de veces, bueno, eso no está en tu control, ¿no? O sea, que alguien te haga sufrir o que el sufrimiento llegue algunas veces no está en tu control, pero lo que sí está dentro de tu control es saber qué vas a hacer con eso. Hay quien lo transforma en arte, hay quien lo transforma, no sé, en otro tipo de energía, y creo que es algo que tenemos que ir como trabajando, pues, ¿no? Que ese tipo de episodios nos pudieran llevar a unos de mayor claridad o luz. Entonces creo que eso es importante. No nos podemos explicar por qué hay sufrimiento, ¿no? Creo que es imposible. No nos podemos explicar por qué hay gente que le está pasando tan mal. Algunas cosas nos las podemos explicar, otras no. En algunas cosas podremos intervenir, en otras no. Dependerá de otro tipo de decisiones. Pero, y si nosotros estamos sufriendo o no en algún momento, creo que cuando pase el momento o el tiempo de sufrimiento, sí habrá que darle una pensada y tratar de construir algo a partir de ese sufrimiento. Creo que es algo interesante. O sea, con los casos que tú narras ahorita, Omar, creo que ahí está como, si bien son seres, digamos, extraordinarios, ¿no? Es algo que es un ejercicio que todos podemos hacer, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer con este sufrimiento que ya pasó, que ya está ahí, o que estoy viviendo? Luego, ¿cómo lo transformo en otra cosa? En una enseñanza, puede ser algo. Hay igual sufrimientos en distintos niveles, ¿no? Y creo que somos unos afortunados de que sufrimientos como estar en medio de una guerra o ser refugiado de una guerra o tener que salir de tu país porque en tu país a lo mejor hay una guerrilla o sí, claro. Cosas de ese tipo. Somos afortunados que no nos tocan vivir y a lo mejor no sería justo de nuestra parte decir, tienes que hacer esto, porque no vamos a conocer este sufrimiento. Pero también lo que es un hecho es que todos en la vida hemos pasado por algún tipo de sufrimiento. Y
¿qué podemos hacer ante ese tipo de sufrimiento? Pues yo creo que lo mejor es tratar de tener como que la mente fortalecida. En algún momento que estábamos platicando, tú y yo no sé si fue en cámaras o fuera de cámaras, platicábamos de, por ejemplo, qué pasa en un duelo, ¿no? Cuando pierdes a una persona querida. Y yo te decía, quizá incluso a lo mejor el estar bien fortalecido mentalmente te ayuda a como que salir de ese duelo más fácilmente. Yo me lo cuestionaba, o sea, porque no sé, no quiero decir que así sea, pero a lo mejor alguien que tiene unas tendencias un poquito más de, ay, es que a mí la vida me trata mal, sí, y ahora... y mal esto, claro. Ajá, entonces como que yo siento que si eres de ese tipo de personas donde a lo mejor te gusta estar como que siempre tirado en el piso y luego te llega un sufrimiento más fuerte, pues ¿qué es lo que va a suceder? Que te va a hundir todavía más. Entonces creo que lo que podemos hacer es pues tratar de tener aquí la mente fortalecida, tratar de estar como pensando esto que tú decías de es temporal, es temporal. Temporal significa que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Cuánto va a durar eso? No lo sabemos, ¿no? Y a veces a lo mejor te puede parecer eterno, pero pues la verdad es que es temporal y muchas veces cuando volteas hacia atrás te das cuenta que a lo mejor ese sufrimiento a lo mejor lo puedes transformar en algo como tú decías. En algún momento en la familia tuvimos como que un episodio complicado porque primero mi hermano estuvo muy malo de salud y fue así como de, ay, ¿qué vamos a hacer? Luego afortunadamente salió y al poco tiempo ahora el que se enfermó fue mi papá y muchas veces como que hemos platicado de que pues el hecho de que como lo que yo platicaba ahorita, estás como tan concentrado en el trabajo que de repente pues no te das el tiempo para ti. Creemos que algo así similar sucedió con mi papá. Estaba tan concentrado en la enfermedad de mi hermano que de repente ya cuando lo vio sano como que dijo, bueno, pues ya no me puedo relajar. Claro, y ahora el problema de salud fue con él. Y entonces, pues ahora ya a los años y afortunadamente los dos están bien, pues lo recordamos, ¿no? Como un momento oscuro en la historia de la familia, pero decimos, pues qué bueno que estamos ahorita todos juntos y qué bueno que de alguna manera eso también como que fueron momentos donde se unió la familia, ¿no? Y se aprendió algo, pues. Y se aprendió algo, claro. ¿No? Entonces, para muchas familias, a lo mejor ahorita están como que viviendo ese momento oscuro, gris, triste, pero es temporal. Hay que ver que es temporal y que pues nos podemos poner las pilas para salir de ese bache, superarlo y eventualmente cuando miremos hacia atrás, digamos, lo pudimos superar, ¿no? Sí, y ojalá todos aquellos y aquellas que estén sufriendo o que estén pasando por momentos así complicados puedan entender esto, ¿no? Que es temporal y que quizá de eso se puede luego aprender, sí, y a lo mejor se puede sacar una fortaleza, ¿no? Creo que es importante y que lo podamos ir entendiendo, sobre todo que nos vayamos cuestionando, ¿no? No cuestionando por qué me pasó a mí. Exacto, porque no te va a llevar a nada. Porque no te va a llevar a nada, sino más bien, pues, ¿qué puedo hacer después con esto? Que sería, que a veces sí, o sea, lo decimos bien fácil, es bien complicado, sí, es un rollazo, y cuando estás ahí en el sufrimiento, es así, sí, de puta, sí, no se ve ninguna salida, pero habrá, ¿no? Habrá. Sí, correcto. Pues ahí va, primo. No sé, ¿qué otra pregunta tenemos planteada, primo? O por hoy le paramos con tanta pregunta existencial. Yo creo que ya abordamos varias y más bien yo creo que hay que ir ya a las conclusiones, ¿no? Como que con qué nos quedamos, otra vez nos quedamos traumados o podemos salir de este sufrimiento que nosotros solitos nos ocasionamos. Que nosotros estamos ocasionando. Mira, yo creo que es importante algo que siempre decimos aquí, dialogar, platicar, ¿no? O sea, platicar, eso aliviana al alma, o sea, es de verdad. Justo antes de cámaras yo le platicaba aquí a Omar una situación que nos está pasando que no está tan chida, pues, y lo platico y como que liberas un poco, ¿no? Y lo escucho o sea, como que vamos en la conversación y digo, claro, puede ser por acá, pues, y entonces creo que eso es importante, o sea, dialoguemos, no nos... preguntémonos, ¿no? Compartamos nuestras preguntas. Creo que eso no lo hemos dicho. Es como preguntémonos, pero ahora quizá podríamos agregar, Omar, pero compartamos lo que nos estamos preguntando, porque luego nosotros mismos es complicado encontrar una salida, pero cuando tú se lo cuentas a alguien ya te va a dar como un punto de vista diferente y vas a decir, fíjate. Entonces como que compartamos nuestras dudas, porque eso de alguna manera nos podrá dar otra visión del mundo y nos podrá sacar a lo mejor del hoyo un ratito. Pero es justo lo que te decía hace rato, pues se requieren este tipo de conversaciones, claro, profundas que ya no hay. O sea, ustedes que tengan ahí amigos,
pues traten de invitarle un cafecito y échense una plática sabrosa de una horita, traten de estar 100% concentrados. Una de las cosas que a lo mejor es difícil hoy en día es separarnos del maldito celular, ¿no? Entonces nosotros ahorita que estamos frente a la cámara, pues dejamos los celulares. Bueno, Alejandro lo tiene aquí, pero porque se utiliza para grabar el audio. Pero no estamos viendo las notificaciones, ¿no? Entonces creo que eso no sucede. De repente estás así con un amigo en un café tomando una cerveza y ya estás ahí contestando. Entonces, pues es una conversación así de profunda, pues a veces no la tienes. Y yo lo he mencionado aquí, a veces estas conversaciones que tenemos tú y yo, pues a mí me han servido de terapia. Entonces, a mí también. Como tú lo dijiste ahorita, tú llegas así como con una idea y digo, ¿cómo le voy a hacer? Y de repente empezamos a platicar y digo, ok, hay como que otros enfoques, o sea, no te encierres a que forzosamente tiene que ser así. Hay otros como puntos de vista, hay otras aristas ahí que puedes tomar. Y retomar esta parte de que en estos momentos difíciles pues son temporales y cuando estás así como que metido en el ojo del huracán es difícil verlo, o sea, absolutamente es difícil verlo, pero una vez que sales de ahí puede haber aprendizajes y pues que tenemos como una red de apoyo, ¿no? De que para eso está están los primos, los amigos, pues, tu red de apoyo como para poder ahí pues platicarlo. A veces, como dices tú, a veces el hecho de platicarlo, pues ya con eso ya ayudó un poquito. Sí, pues platiquemos, primos, platíquenos, dialoguen, pónganos sus preguntas, las que les vayan surgiendo, pues igual las podemos comentar, si no las quieren poner aquí, cuénteselas a alguien más cercano tengan, entonces algo va a servir y sigamos trabajando y sigamos preguntándonos, que eso es importante. No vamos, ya lo decimos en el episodio anterior de preguntas existenciales, lo vamos a retomar, no vamos a llegar a lo mejor a la respuesta, pero buscar la respuesta es bien sabroso también y es bien productivo. Es un ejercicio de estar manteniendo aquí vivo el cerebro. Creo que en 2 o 3 puntos de la conversación del día de hoy se habló de tener una mente fortalecida te va a ayudar a no ser manipulado por el sistema, a salir rápido de esas etapas difíciles, pero hay que alimentarlo de cosas buenas. Yo dije que he visto en La Casa de los Famosos, sí, pero también veo otro tipo de cosas para que no me juzguen, ¿no? Entonces, como que trato de tener esa diversidad. Salió Ninel Conde y me dio tristes. hay que tratar de alimentarlos. Yo incluso digo que de lo más básico puedes aprender algo. Aparte es cultura general, o sea, también de repente, o sea, querámoslo, ¿no? También forma parte, o sea, la cultura no es esta cosa que está aquí arriba y tú vas a llegar a la cultura, no. La cultura es lo que vivimos en el día a día. Entonces, por ahí va la cosa, pues. Entonces, primos, no sé si quieres agregar algo más. Nada más. Primos, déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas existenciales y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bye.